Gabriela Mistral, o Lucila Godoy Alcayaga, su nombre real, nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889. Poco tiempo después, en 1892, su padre, Jerónimo Godoy, maestro de escuela aficionado a tocar la guitarra y a escribir poesía, abandonó a su familia, a su mujer, Petronila Alcayaga, a la hija de esta, Emelina, y a la pequeña Gabriela. Las tres mujeres se trasladaron a Monte Grande, donde Gabriela pasó gran parte de su infancia y adolescencia. El libro que marcó esta etapa de su vida fue la Biblia, que es el origen de muchos de sus poemas. Su hermana Emelina trabajó como maestra y fue quien cuidó de ella y se encargó de su educación. A los 16 años, y todavía con el nombre de Lucila Godoy, Gabriela publicó sus primeros artículos y poemas en el periódico El Coquimbo. Fue en esa época cuando decidió ser maestra. Antes de obtener el título de profesora de castellano, trabajó como maestra en muchas escuelas. Su faceta de docente estuvo presente siempre en la vida de la autora. Son numerosas sus obras de carácter pedagógico. En 1914 ganó el primer premio en un concurso de literatura por sus Sonetos de la Muerte. Desde ese momento usó el seudónimo de Gabriela Mistral en casi todos sus escritos. En 1922 se publicó su primer libro, Desolación. Con este libro de poemas, la escritora empezó a tener fama internacional. Ese año viajó a México, invitada por el gobierno mexicano para colaborar en la reforma educativa de este país. 2 años más tarde, en 1924, publicó Lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje, una compilación de textos de escritores latinoamericanos y europeos seleccionados por Gabriela Mistral y que incluye algunos textos inéditos propios. Ese mismo año viajó a Estados Unidos y después a Italia, Suiza, España y Francia. Años después, en 1938, se publicó en Argentina Tala, su tercer libro, considerado una de sus obras más importantes y una de las obras más relevantes de la poesía chilena e hispanoamericana. Gabriela Mistral cedió todos los derechos de autor de este libro para ayudar a las víctimas de la Guerra Civil Española. En 1940 se trasladó a Brasil, donde fue cónsul y vivió hasta 1945. Ese año ganó el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en conseguirlo. Regresó a Estados Unidos como cónsul en Los Ángeles y compró una casa con el dinero del premio. Allí escribió gran parte de otra de sus obras poéticas más conocidas, Lagar, publicada en Chile en 1954. Gabriela Mistral vivió en Los Ángeles hasta 1953. Después se fue a vivir a Nueva York, donde murió en 1957 a causa de un cáncer. 10 años después de su muerte, se publicó otra de sus obras cruciales, Poema de Chile.